Bueno, nos vamos a ir ahora a un tema que es muy importante, que surgió ayer a partir de la expresión que hizo una vecina de Mar del Plata. Está en línea el doctor Miguel Martín, es director médico de Cardio. Martín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo. Un gusto. Bien, no sé si tuvo oportunidad de escucharlo, se lo comentaron, pero ayer compartimos con una vecina de Mar del Plata que tiene a su mamá con Alzheimer en un geriátrico de la ciudad, Los Alerces, donde bueno, ella quiere hacer un traslado por cuestiones de carácter médico y contaba, entre otras dificultades, que por ejemplo ha pretendido hacer el traslado a través de la compañía de ustedes, que esto no ha sido posible, que hay problemas para que la reciban en alguna clínica si la lleva la compañía, y algo de eso hablamos con usted en otra oportunidad. Quería saber si nos Sí, puede hablar de este tema en particular y de la cuestión en general, porque en evidentemente, general. sí. Bueno, me parece que este es fundamental porque es una comunicación o una información que a través de su medio creo que toda la población lo tiene que conocer. Son dos cuestiones fundamentales de separar dos universos distintos: atender, asistir y trasladar o internar a un paciente por patología común y otra por COVID. Digamos que el sistema de traslado, de atención e internación de un paciente que tiene una patología común como una fractura, un traumatismo, un infarto, un ACV, tiene la misma característica de siempre. Hay que tomarlo, que se llama TEC, y llevarlo, cargarlo y llevarlo a una unidad de mayor complejidad. Eso hoy no tiene ningún tipo de retraso en términos generales. Ahora, el otro tema: cuando el paciente tiene un COVID positivo, como en el caso de la señora que nos ocupa, y atento a los antecedentes también de la misma obra social, IOMA, con lo que nosotros tuvimos hace unos 10 días de un paciente deambulando en un estado crítico durante 6 horas en una ambulancia, tratando de ubicarle una cama donde se ha asistido, y definitivamente después fue aceptado en la clínica del niño y la madre casi 6 horas después de que estuvimos con el Ujú. paciente en la ambulancia. En estos casos, lo que es requisito fundamental es que el paciente, tal como dijo la señora, no hay abandono de persona. El paciente que está comprometido con COVID positivo en una institución, está institucionalizado en un hogar, en un geriátrico, en una internación de baja complejidad, y tiene que ser admitido en un hospital, la familia o el hogar, con la obra social, se deben garantizar de la recepción del paciente en una clínica que lo va a admitir, y un médico de cabecera que lo deriva, y otro médico que lo va a recibir en la guardia del hospital o de la clínica donde sea derivado. Y este es un problema particularmente con IOMA, porque IOMA no se puede hacer receta, no se pueden hacer indicaciones si no está dentro de las plantillas de los profesionales que atienden IOMA, que esto es lo que dijo la señora. Cualquier otro médico no puede hacer una orden de internación porque tiene que ser un médico de IOMA. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros a la señora? Señora, nosotros le vamos a trasladar, el médico no habló con el señor Cristian, encargado del geriátrico, de que nosotros lo vamos a trasladar, pero nos tiene que garantizar en qué lugar el paciente va a ser admitido, qué médico lo va a recibir, para que el punto a punto del traslado no tenga demoras de 5 o 6 horas como la que ya tuvimos y se comprometa la vida del paciente. Y mientras tanto, hasta que lo ubica en cama, está contenido por el médico del hogar, el médico del geriátrico, y bajo los cuidados del personal que adecuadamente tiene conformado la institución. Así es como se opera. Esto es lo que sucedió ayer. Nosotros nunca tuvimos interlocución con la señora. Creo que lo que ella manifiesta es a través de la comunicación que se ha tenido con el personal del hogar. Esta es la situación planteada ayer y para todos los geriátricos u hogares a partir de este momento, a partir del COVID-19 como positivo. Hay un protocolo distinto para un paciente con COVID y otro protocolo muy distinto para el paciente con patología común. Claro. Ahora, qué complejo lugar que la dejan a la gente frente a esto, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque mucha gente no tiene su obra social como una referencia de contacto inmediato que le diga, bueno, señora, tengo mi familiar con un COVID positivo, ¿a dónde lo traslado? Y le digan, llévelo a tal clínica, y en ese momento en esa clínica lo van a recibir. Hoy esto para algunas obras sociales, y particularmente con lo que nosotros ya estamos viendo con IOMA, no está conformado. Uno de los titulares de la administración de IOMA, el señor Martínez creo que estuvo en comunicación con el colegio médico
tratando de elaborarse un protocolo de atención a la gente de IOMA, y la comunicación el Colegio Médico a todos los médicos ha sido que no se ha conformado ningún protocolo, porque no tienen esa posibilidad de decirte, soy afiliado a IOMA, ¿dónde me interno hoy con COVID? Hoy mucha gente no lo sabe, y a veces la obra social no tiene el medio de decirle, trasládelo a este lugar que ahí va a ser recibido. Este es un problema de la obra social que se le transfiere a la gente, eso también es lamentable. Bueno, esto me lleva a mí una vez más a algo que vengo planteando prácticamente desde la primera hora, que acá ha habido más acting y más palabras que acciones, ¿no? Porque parte de las acciones desde la hora cero era, miren, me preocupó mucho el contexto explicativo que da un comunicado del INE cuando habla del subsector privado, ¿no? Es decir, alguien ideológicamente cree que hay un sector, que sería el público, y un subsector, que es el privado, cuando en realidad lo que se debe mirar es al sector médico en su integridad, independientemente de la calidad del operador, si es público o privado. Porque si no, pasa todo esto. Esa concepción que usted me dice es una concepción ideológica. Sí, sí. Es así que el concepto de asistencia pública que tiene la población en general y algunos dirigentes es que la asistencia pública es gratuita. Y entonces, cuando se conforma una participación pública y privada, como por ejemplo la emergencia cubierta en la ciudad cuando nosotros pertenecíamos al 107, que es una gestión pública y privada, se pide a veces que la acción de los privados sea como es la de la salud pública. Y entonces se omite que una persona que deba ser ingresada, por ejemplo, en una institución de las cualquiera más importante que tiene nuestra ciudad, tiene que cumplir un requisito. Y dice la gente, ¿por qué me hacen tanta pregunta, señora? Porque si usted no tiene, por ejemplo, los afiliados de PAMI no son admitidos en ninguna de las clínicas, sí, cuando nosotros los llevamos a la ambulancia no cuenta con el carnet y su DNI original. Y los geriátricos a veces al paciente lo tienen con fotocopia. Entonces nosotros vamos con el paciente a una clínica con la fotocopia y no lo admiten, señor. Y entonces la clínica privada tiene condiciones de internación distintas a las que tiene el público, que admite a veces sin mayores requisitos que el DNI. Estas circunstancias a la gente a veces no se la explican, y la gente cree que tiene derecho a la admisión inmediata en la clínica, pero cuando llega con su condición de obra social no es así. Y esto es una ignorancia o una déficit de transmisión, porque el sistema público y privado considera al privado como un subsector. Y así estamos entonces. Esa es la definición y la claridad por qué se expresan las cosas de esta manera. Claro, lo que ocurre es que esto es primero una negación absoluta de la realidad, que termina transformando a la gente verdaderamente en rehén de situaciones de las que no tiene, como pasaba ayer. Yo me daba cuenta en la conversación con María Eugenia que la están enloqueciendo, porque la corren de un lado para el otro y no se asumen las responsabilidades. ¿Cómo puede ser que si tiene cobertura, en este caso de IOMA, IOMA no tenga un mecanismo de respuesta que implique resolver? Porque esta es la cuestión, acá hay que resolverle los problemas a la gente. A ello me atrevo a decir algo que no quiero referirme a este caso particular, pero sí en términos generales. El vínculo que tienen las clínicas privadas para asistir a un paciente es a través de su obra social. Y muchas veces la gente paga la cuota mensualmente de manera religiosa a todas las obras sociales, o a veces porque son cautivos se los descuentan de su sueldo o de su jubilación, pero la obra social a la clínica privada hace meses que no le paga. Entonces yo tengo comunicación directa con uno de los directores de una de las clínicas, me dice, mirá, te pido por favor, a mí no me traigas nunca un PAMI porque yo no te lo voy a admitir. ¿Sabe por qué? Tengo facturas impagas de PAMI de pacientes asistidos de 10 años de demora. Así que si tenés un PAMI que quiere venir acá, le decís que no. Entonces, esta cuestión fundamental de la relación vincular que tiene el paciente con su obra social y a través de ella con la clínica, no existe, porque el paciente no llega a la obra social, llega a la clínica. Claro. Y la clínica, mire señor, usted hace 10 años que no me pagan, así que no le puedo dar cabida en este lugar. ¿Quiere que lo atienda? Me firma un pagaré particular. Y así es como a la gente se siente presionada entre la espada y la pared. Sí, atiendo a mi familiar y tengo que pagar lo que no debería pagar porque tengo obra social. Bueno, justamente en el transcurso de esta semana, conversando con el doctor Gonzalo Corral, yo hacía referencia a que en el mes de marzo, más o menos un poquito antes de que empezó todo este tema de la pandemia, el Centro Médico de Mar del Plata
había hecho un comunicado diciendo que IOMA le debía 100 millones de pesos al sistema privado de Mar del Plata. Bueno, ahí tiene la respuesta. Esto yo no lo tenía confirmado en mi concepto, ahí tiene la respuesta. Sí, fue un comunicado público. En realidad no llegaba a los 100 millones, pero ahí más o menos, qué sé yo, supongo que después podría. Y recordemos que, porque no hay acuerdo entre el Círculo Médico de La Plata y IOMA, hay 40.000 personas en el ámbito de La Plata que están sin servicio en este momento. Bueno. ¿Usted cree que no pasa eso aquí también en Mar del Plata? Yo no tengo conocimiento tan directo de la situación, pero debe ser más o menos parecida y en términos más o menos iguales. Sí, seguramente. Y entonces la gente queda rehén de su obra social cautiva, y cuando quiere con ese carnet admitir a la salud, acceder a la salud, tiene un freno. Y también esto, el sector público, cuando lo meten en el sistema y dicen usted tiene obra social, no le dan la gratuidad del sistema público porque usted tiene obra social que se tiene a hacer cargo de usted. Y entonces este es el cuello de botella en que a veces la ambulancia se encuentra. Vamos a la clínica, me dice no tiene cama, y en el hospital me dice no lo podemos ingresar porque el señor tiene obra social. Y nosotros deambulamos 6 horas con un paciente en la ambulancia. Sí. Ahora, ¿qué locura es esa de que el hospital no puede ingresar a alguien que tiene obra social? Digo, y en particular si son, por ejemplo, PAMI o IOMA. Bueno, PAMI, el hospital regional es uno de los pocos casos que un sistema público subzonal y zonal como el Hospital de Mar del Plata tiene cápita de gente de PAMI. Muchos jubilados, PAMI los incorpora directamente a cápita de liga, será por un convenio que han hecho, disponiéndose camas de un hospital público a una institución de obra social como PAMI, en detrimento de la gente que subzona, por ejemplo, que viene de Balcarce, de Viboratá, de zonas regionales, para ser admitida en un hospital público. Y esto también es una incongruencia a mi parte. ¿Cómo puede ser que un sistema privado, que de alguna manera el PAMI no es público porque se paga con el sueldo que se saca de la jubilación de todos los pensionados del país, sea admitido en un hospital público bajo un costo? Porque PAMI le paga la cápita liga. Esto es una realidad. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque las clínicas de Mar del Plata no tienen más cabida para personal de PAMI. Y esta es una de las incongruencias del sistema. Entonces, el sistema público y privado se transforma en una mezcolanza que usted no sabe diferenciar claramente a qué le corresponde a cada uno. Hay mucha gente que se atiende por PAMI en el IGA, pero sí es cierto que esta limitación de camas que tiene el IGA tiene que decir, mire señora, atendemos a la gente que no tenga recursos, no podemos atender a las obras sociales porque aquí en Mar del Plata les niegan la cama. Este requisito es uno de los requisitos que el IGA nos pide a nosotros, sistema de ambulancia, para admitir un paciente. Un paciente que tiene obra social es admitido en el IGA si demuestro yo con la firma de un médico que me dice que en el lugar donde le corresponde que lo atiendan no tienen cama. Entonces sí le abren la puerta. Ahora un paciente que llega... A ver, entonces, perdón, para ilustrarnos, digamos, en general en Mar del Plata, hoy pacientes de PAMI se atienden en el Giusei, en la Belgrano, en el Español y creo que en la Mitre. Y Mitre. el HPC que tiene una cápita cerrada que ya no admite más pacientes. Sí, el HPC está detonado, no creo que no puede atender más nada. No puede atender más nada. O sea que usted primero, usted, servicio privado de ambulancia, tiene que recorrer todo ese esquema y después recién, con la certificación en mano de que le dicen que no, ¿se lo acepta el hospital público? Así es. Yo tengo que ir primero a la clínica que sé que no tiene camas, para que el médico de guardia se digne dentro de sus tiempos a firmarme la historia clínica que no tiene cama disponible para este paciente y por esta obra social, y yo ahí sí lo llevo a Liga y mi Liga con el negativa conforme se llama, me admitan el paciente. Estamos todos locos. Y bueno, es la realidad de trabajo de hoy, y por eso la gente cuando se siente en este momento enlentecida su asistencia, no se lo traslada con inmediatez porque hay que cumplir esta serie de requisitos, bueno, tiene capacidad de estallar y uno le reconoce como válida esa capacidad, pero a veces no depende de nosotros el mecanismo de resolución de este conflicto, que es multifactorial. Interviene lo público, lo privado, las obras sociales y la necesidad del paciente. Sí, bueno... Esto se pone a la luz, Jacobo, por la crisis del COVID. Sí, esto que yo estoy en este momento explicitando con usted, hace años que lo padecemos y no sale al aire porque, bueno, no hay compresión en el sistema de manera que una señora como María Eugenia salga ayer a expresar ese tema. Pero esto es cotidiano para nosotros. Yo no lo estoy diciendo nada nuevo que surge hoy por la conflictiva del COVID. Se pone en evidencia por la conflictiva general. El COVID lo expone, pero no lo genera a esta situación.
No, no, obviamente este es un gran amplificador, este es un gran amplificador. Eso está claro. Está claro también que el sistema va a tener que tener en algún momento una revisión absolutamente importante. Porque por otro lado, y cierro con esto, simplemente lo cito ante usted, pero no es algo a lo que usted tenga que responder. Yo quisiera saber de la plata que las personas se les descuenta, PAMI, IOMA, etcétera. ¿Cuánta de esa plata realmente va al giro del pago de los servicios y cuánta la consume la propia estructura burocrática que no para de crecer en sostenerse a sí misma y generar ese estadio de felicidad de buena parte del empleo público en Argentina, ¿no? Usted tiene, lo que acaba de decir es cierto, el mayor presupuesto de salud no va a la calidad de asistencia de los pacientes, va a la estructura burocrática que sustenta, por ejemplo, que tengamos tantas obras sociales, tantas clínicas, con un sistema de atención tan diverso que parece que usted necesita un vademecum para saber qué le corresponde o no según la obra social que usted tenga. Esta es una incongruencia del sistema, obviamente, que no va a tener solución. Y le digo, termino con esto, la gravedad de la exposición del COVID sobre el sistema de salud y su ineficacia es tan grande que cuando el COVID cese, nadie más va a volver a hacer nada, porque el rebote elástico de esta estructura conformada para atender el COVID va a ser considerada suficiente para atender todo el sistema de salud sin COVID. Y entonces todo lo que hoy estamos usted y yo hablando para que sea aumentada en la salud pública, no lo van a hacer porque le va a sobrar estructura y va a decir que le va a sobrar inversión. Este es el camino, y ojalá esto quede grabado para que usted dentro de unos años lo pueda exponer y darse cuenta que hubo una previsión de futuro que como siempre, con los años que yo ya tengo de médico, nunca se ha consolidado. Siempre se ha repetido el déficit en condiciones futuras de la gente. Mañana vamos a estar peor que hoy. No le quepa ninguna duda. Qué desafortunado todo. Martín, gracias por la ilustración y el tiempo que nos ha dedicado. Muy amable. No, a usted gracias, Luis, y a sus órdenes siempre. Gracias. Bueno, el responsable, director médico en este caso de cardio, estamos hablando de esto, es decir, las personas atrapadas en un laberinto, esta locura, ¿no? Venís al hospital, ¿tiene obra social? Sí. Ah, no, de ninguna manera. No, tráigame el conforme. ¿Cómo el conforme? Sí, tráigame el conforme. Recorra todos los nosocomios que tienen contrato con IOMA o con PAMI que me digan que no lo pueden atender y yo ahí veo cómo hago.